Bueno, mi nombre es Fabián, eh, Fabián Rodríguez. Tengo 32 años y actualmente soy profesor de inglés en un colegio en bachillerato o secundaria. Bueno, es muy buena pregunta. Aquí la educación en Colombia es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo que soy profesor le puedo hablar desde mi experiencia. Eh, Hay muchísimos estudiantes en un salón. Usted como profesor debe dictarle a 40, 45 estudiantes, ¿sí? La pedagogía y la enseñanza es muy diferente a la demás porque aquí es mucha teoría, muchas tareas y muy poca práctica, ¿sí? Casi no hay práctica. El inglés lo enseñan súper mal. El inglés es completar, es casi nunca interactuar con alguien que sepa inglés, casi nunca escuchar música o simplemente completar el verbo to be, el verbo to do, los tiempos verbales y ya, pero no hay una interacción y así no se puede aprender un idioma, ¿sí? La educación aquí es muy difícil. Las personas que pueden salir adelante son las personas que tienen dinero porque pueden pagar una educación privada. Por ejemplo, yo puedo comparar un colegio privado a un colegio público. En el colegio privado de plata, o sea que la gente ha pagado, les pueden enseñar desde niños hasta francés, inglés, si quieren, ¿sí? Y un niño de un colegio público no ven, o sea, apurado aprende inglés, ¿sí? Entonces hay esas diferencias económicas en Colombia muchísimo, no hay un beneficio para todos como tal. El que tiene dinero es el que mejor estudia. Digamos el presidente Duque, por ejemplo, estudió en Harvard, imagínense. Estudió en Harvard y toda esa gente que está en el gobierno han estudiado en Estados Unidos. O sea, tienen dinero y entre más dinero tienen, más dinero quieren, ¿sí? Eso le puedo decir, hermano. Es muy complicado ser profesor acá, es muy complicada la educación. La educación en Colombia está basada en que usted va a ser esclavo del sistema, ¿sí? O sea, usted estudia para ser empleado, eso es. No hay, digamos, una mentalidad de que usted estudie para ser empresario, por ejemplo, o para tener una idea diferente. Aquí usted estudia para ser empleado, ¿sí? Si yo estudié licenciatura en español e inglés para ser empleado en un colegio, ya, hasta ahí llega todo. ¿Sí? Colombia no apoya mucho el arte, la música, Colombia no apoya la pintura, no apoya mucho la literatura, ¿sí? No apoya esos talentos. Acá, acá lastimosamente apoyan es el fútbol o muchas veces gana más un jugador de fútbol que un médico que salva vidas, ¿sí? O sea, hay mucha diferencia en los pagos por ejemplo, un gobernador o un senador, un político, gana muchísimo más que un profesor y un senador usted va y se da cuenta del trabajo y no hace nada, ¿sí? Entonces, un docente, como hace poco yo escuchaba un video de un americano precisamente, que decía, usted es profesora de usted depende mi nación, porque de los profesores depende la nación, ¿sí? De la educación depende todo un país. Entonces, yo no entiendo, y es ahí donde a un profesor le deben pagar muy bien, porque de él depende el futuro de todo un país, y no le pagan mejor a otra profesión. Pero bueno, así es acá en Colombia. No, acá bastantísimo porque digamos en Colombia no se podía salir, hubo momentos donde no había que comer, donde la gente no trabajaba, pues no tenía dinero y no tenía comida y mucha gente, empresarios o gente que tenía negocios, tuvo que cerrar y muchos se endeudaron, mejor dicho, muchísimo. Aquí la pandemia fue muy difícil y acá en Colombia estamos muy retrasados en cuanto a la vacuna, porque Colombia es un país donde muestra que no tiene dinero para invertir. O sea, aquí yo me doy cuenta que todo pasa lento. Digamos, Estados Unidos ya lleva un montón de gente vacunada, Europa ya, mejor dicho, Alemania ya van a acabar, y acá, por ahora, solo han vacunado las personas de 60 a 80 años y de 50 a 60, no más, no han vacunado más. Y al personal de salud,
como enfermeros, médicos y ya. Y hace poco empezaron a vacunar los profesores, pero a mí todavía no me han vacunado. Pero, ¿qué les digo? O sea, aquí todo va muy lento, muy lento. Muy lento toda la reactivación. Por ejemplo, yo sé que hay países ya que ya pueden salir normal hasta sin tapabocas. Aquí no, aquí hay que usar tapabocas. No todo, no todo está reactivado, ¿sí? Y la economía ha sido muy complicado para que el virus, ya llevamos que más de un año. Eso empezó en marzo del año pasado, llevamos un año y 4 meses más o menos. Eso le cuento, hermano. Bueno, la verdad es que Colombia es un país tan grande, o sea, sabemos que Estados Unidos es más grande que Colombia, pero en Colombia hay tanta pobreza que el gobierno quiere ayudar, pero en sí llega a muy pocos la ayuda, me hago entender. O sea, algunos subsidios se dieron para colombianos con bajos recursos o gente pobre, pero muy pocas ayudas en cuanto a la pandemia, pienso yo. Aunque algunos, digamos, dieron mercados, ¿sí? Cuando no había comida, dieron mercados o víveres, ¿sí? Necesarios para, digamos, aquí llegó una ayuda una vez de un mercado, ¿sí? Pero no fue más. Y el resto, Colombia ahorita, a pesar de que aún está el virus y a pesar de que aún hay gente enfermándose, eh, los hospitales y UCIs están llenas, o sea, no hay cómo atender a la gente que tiene COVID. Colombia tiene que reactivar porque el gobierno no tiene cómo ayudar a la gente. Sí, o sea, el colombiano tiene que ayudarse a sí mismo, el colombiano no puede esperar del gobierno nada, ¿sí? O sea, nosotros, yo he escuchado de países como Europa, otros países, hasta Estados Unidos, que reciben algunas ayudas, pero acá el colombiano tiene que ser eh, guerrero, o sea, tiene que buscar crear un negocio, o sea, el colombiano es muy... Por eso es que el colombiano se caracteriza por ser muy proactivo, muy autodidacta, como muy creativo, como que uno busca la manera de hacer dinero, por eso hay colombianos en todo el mundo, hay colombianos en todo el mundo, en la India, Estados Unidos, Europa, en todo lugar, porque el colombiano busca por sí mismo salir adelante, get ahead, ¿no? Salir adelante, mejorar por sí mismo es por lo mismo, pero el colombiano, el gobierno no nos da nada, o sea, un pequeño ejemplo, los venezolanos que se vinieron de Venezuela estaban acostumbrados que ellos, Chávez o bueno, o ese gobierno comunista o socialista les daba todo. Ellos no pagaban agua, no pagaban luz, no pagaban nada, gas. En cambio acá en Colombia todo se paga. Usted paga gas, paga luz, paga agua, paga, eso se llama impuesto predial, que es por un año, o sea, usted paga por este lugar donde vive, paga un impuesto anual, entonces, pues eso le cuento, hermano. Bueno, el paro es una manifestación pública, como sabemos, pero acá en Colombia, por ejemplo, ¿por qué hay paro? Hay paro porque hay muchas injusticias en el gobierno, ¿sí? Y la gente está cansada de que se roben el dinero los gobernantes, de que las calles estén mal, de que la salud sea la peor, ¿sí? La salud que nos ofrece el gobierno es de las peores, de que el salario mínimo es de los más mínimos y de que la canasta familiar, o sea, el mercado y todo lo que ellos nos querían subir el IVA, un impuesto a la comida, ¿sí? Cuando el IVA de Colombia es el más caro de muchos países, ¿sí? Entonces ahí podemos notar cómo en Colombia el rico quiere seguir robando al pobre. Es increíble, pero el rico quiere robar al pobre. O sea, es contradictorio, pero quiere esclavizar al pobre, ¿sí? Entonces, por eso hay paro y por eso hay manifestaciones. Pero, ¿qué pasa? Resulta que hay gente violenta, ¿sí? Que hay gente que por más que hay marchas pacíficas, donde usted marcha, donde usted expresa por lo cual usted marcha, y entre eso se presta para que haya gente violenta, que acabe las cosas, las instalaciones, la ciudad,
¿sí me entiende? Hasta que se roben unos a otros y se peleen unos a otros, o se lancen papas bomba, gases lacrimógenos contra la policía o el SMAT, en este caso, ¿sí? No sé por qué pasa eso. Bueno, porque la gente en parte está cansada, pero confunde el ser violento con el lograr algo de una manera pacífica. ¿Sí me hago entender? Usted puede lograr algo expresándolo. Ahora, ¿qué pasa? Que la policía muchas veces en Colombia también es como muy injusta. Muchas veces golpean a los jóvenes, entonces como hay muchísimos jóvenes, pues no se van a dejar golpear, entonces ahí empieza toda la guerra y sí, como el conflicto que hay en Colombia. Ahora, en el paro hay como hay tantas falencias en Colombia, hay diferentes necesidades, como le dijera, necesidades, digamos, en el campo, hay como asociaciones, los del campo pelean por las cosas del campo, ¿sí? Los de la agricultura por la agricultura, los transportadores pelean por los peajes, ¿sí? Los estudiantes pelean por la educación, los trabajadores de la salud pelean por sus derechos, ¿sí? O sea, cada asociación pelea por sus derechos y al fin todas esas necesidades se unen y se forma un caos, y eso es lo que ha pasado en Colombia prácticamente. Sí, buena pregunta. Es muy complicado una solución para Colombia porque, porque no, o sea, habrá solución cuando todos pensemos en los demás. ¿Sí? No hay un pensamiento colectivo, nadie piensa en su compañero, en su vecino, todo el mundo piensa en sí mismo. ¿Sí? Entonces ellos, como le digo, los gobernantes no piensan en los demás, piensan solamente en ellos, en buscar la manera de cómo afectar al pueblo, quitándole sus impuestos, quitándole su dinero, ¿sí? Poniendo más impuestos, perdón. Yo creo que la solución de Colombia, la solución somos nosotros mismos. Es increíble, pero la solución está en nosotros, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque si la gente pensara de manera más colectiva, ¿sí? Como, por ejemplo, la constitución política se tradujo a lenguas indígenas, ¿sí? Esto lo decía Jaime Garzón, y resulta que hay un artículo, el artículo 11, ¿sí? Para vergüenza de la institución, decía Garzón, dice, si quiere para la... no, pero me acuerdo, dice, bueno, los indígenas tradujeron el artículo 11 y quedó así: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle daño en su persona, aunque piense y diga diferente. Entonces, con ese artículo, si con los colombianos lo hiciéramos, cambiaríamos este país y ya realmente el paro y todas esas cosas pasarían. ¿Por qué? Porque cuando usted no lleva a nadie por encima de usted y respeta al otro, raza, religión, creencias, gustos, es que eso es lo que aquí se ve en Colombia. Aquí no hay un respeto por el otro, ¿sí? Si el otro dice, por ejemplo, voy por Petro, que es un político que va a la presidencia, voy por Petro, lo matan. Voy por Duque, lo matan. Sí, o sea, no respetan las creencias del otro, no respetan sus ideologías, sus creencias, no hay respeto. Entonces nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle daño. ¿Sí? Es que con eso, que no le hiciéramos daño al otro. Por ejemplo, dañan estaciones de buses, si usted piensa, oiga, esta estación de buses es para el bien de todos, no la dañemos, ¿cierto? Pero usted no piensa y la daña, ¿sí? Los buses, los bancos, todas las instalaciones que dañan, si usted piensa que esa instalación es para beneficio de la comunidad y usted no la daña, está cambiando a Colombia. Entonces yo pienso que esa es la solución. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle daño en su persona, aunque piense y diga diferente. Eso es.